Querida y amada Iglesia Jerez, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Perdón por iniciar un poquito retrasado, pero bueno, son pues, cosas que a veces pueden suceder, ¿verdad? Pues hoy vamos a tratar de concluir pues nuestro estudio del capítulo número 9 de Segunda a los Corintios. Y pues ya hemos estado hablando desde el capítulo 8 y 9 respecto a la ofrenda que el apóstol Pablo estaba recolectando a través de distintas iglesias, como el caso de las iglesias de Acaya, de Asia Menor, de Macedonia, ¿verdad? Así que, el título de nuestro estudio el día de hoy en la segunda, en los versos 12 al 15, ¿verdad? Pues es la gracia incomparable. Voy a permitirme leer precisamente los versos de esta epístola, los últimos 3 versos del capítulo 9, y dice así desde el verso 12 al 15, pero porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, ya con todo esto, el apóstol Pablo está exponiendo lo importante que es servir al Señor y ministrando a través de las necesidades de otros. Y esto, bueno, volvemos a repetir respecto a que él estaba tratando de buscar una ofrenda para los pobres, para los necesitados, creyentes de la iglesia de Jerusalén, y que pues él estaba aquí procurando ya desde estos 2 capítulos, ¿verdad? Así que en el verso número 12, si bien dice porque la administración de este servicio no solamente suple a los que a los santos falta, pues está hablando precisamente el apóstol Pablo de una administración que se refiere al servicio espiritual que ofrecen los creyentes para otros creyentes e inclusive para otros no creyentes cuando están en necesidad. Y esto muestra la obediencia del cristiano al mismo amor de Dios dado al creyente que es asistido en tiempos de necesidad, cuando habrá personas que tienen mucha necesidad y que sin embargo no hay nadie que pueda echarle la mano, pero es en el momento en que Dios precisamente le ayuda y le provee de cualquier necesidad para su sustento. Y de esto habla precisamente esta gracia incomparable de parte del Señor. Y en todo caso, ¿verdad? Pues la colecta que estaban haciendo estos hombres y que el apóstol Pablo estaba procurando también, y que en estos 2 capítulos pues él plasma a través de escribir para los corintios, bueno, pues estaba participando a los corintios de que pues los de Jerusalén estarían pues regocijados, ¿verdad? Así que la colecta en su momento era una muestra del amor de Dios hacia aquellas personas que tenían necesidad. Ahora, todas las ofrendas que daban los creyentes de todas las iglesias eran consideradas como acciones que glorificaban a nuestro Dios. Y la misma distribución de este don es un genuino ministerio directamente a los santos, inclusive a aquellas personas que tienen necesidad pero que no son creyentes. Así que se puede decir que el hecho de dar, de ofrendar, es un don que Dios pone en el corazón de aquellos que son creyentes para mostrar el genuino amor de Dios que nosotros tenemos para aquellos que tienen necesidad, y que asimismo mostramos un amor al prójimo. Ahora, este mismo ministerio no solo proveyó para las necesidades de los santos, sino que sobreabundó con muchas expresiones de agradecimiento a Dios, como menciona precisamente en la segunda parte de este mismo verso. ¿Sí? Si leemos completo el verso, dice, bueno, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Aquí podemos ver que los de Acaya, ¿verdad? ¿Quiénes? Los corintios y los de Atenas,
los de Macedonia. ¿Quiénes? Los de Filipos, ¿verdad? Los de Tesalónica, y los de Asia Menor, en este caso los de Éfeso. Pues los creyentes judíos y gentiles estaban juntos, unidos de corazón, porque pues el amor de Dios es lo que nos une, ¿verdad? Y como ellos expresaban su alabanza a Dios, pues por tener la oportunidad de satisfacer las necesidades entre unos y otros. ¿Para qué? Para que pues esto sirva como un aliciente a aquellos que están recibiendo. Y aunque ellos no los conocían, ¿verdad? Porque se puede decir que estos creyentes pues no había ni correo y mucho menos había teléfonos celulares. Era muy difícil la comunicación. O sea que tanto los corintios como los de Tesalónica, ¿verdad? Y todos los macedonios, como todas las iglesias de Asia Menor, pues solo por lo que los decían de la necesidad, pues ellos se podían hacer un esquema completo de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Miren ustedes cómo ahí en el capítulo 4, verso número 15, ¿verdad? Habla precisamente de esta intención que dice el apóstol Pablo a los mismos corintios. Dice, porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, pues yo estoy dispuesto a sufrir, a soportar cualquier cosa con tal de que ustedes pues sean exitosos y salgan adelante. O sea que está diciendo, los cristianos a veces por el bienestar de otros debemos de sufrir en algunas ocasiones sencillamente por ofrendarles o porque los demás estén también bien. Esto no significa que seamos personas que nos dejemos. Estamos hablando de que están dispuestos a desprender de lo que tienen con tal de ayudar a otras personas que tienen necesidad. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, que la gracia de Dios, ¿verdad?, es manifestada a través de la obediencia. ¿Por qué? Por lo que dice precisamente el verso número 13. Dice el verso número 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Aquí pudiéramos hacer una pregunta. ¿Quiénes van a ser los que serían edificados y probados con esta experiencia? ¿Cuál experiencia? Pues la de ofrendar. ¿Quién está en su momento está haciendo la prueba? Pues es el mismo Dios, ¿verdad?, que a través del apóstol Pablo les está diciendo, bueno, ustedes dicen que aman, no solamente lo digan con palabras, háganlo también con sus acciones y que se muestre en su corazón. Y en todo caso, ¿quiénes estarían glorificando a Dios con toda esta prueba? Bueno, pues en este caso los de Jerusalén primeramente, ¿verdad?, por la ofrenda que recibirían, pero también los mismos corintios y los mismos macedonios y todos los de las iglesias de Asia Menor que estaban participando, porque al momento de ofrendar ellos se sentían edificados en su corazón, ya que estaban ayudando a otros creyentes que aunque no los conocían, sabían perfectamente que esto les iba a ayudar, ¿verdad? Así que los probados en su momento para obedecer todo y en este caso pues serían edificados en su corazón por sus acciones, pues serían estos mismos corintios. Y aquí hay que entender algo. Aunque el apóstol Pablo conoce perfectamente el corazón de las iglesias de Asia Menor, como los de Macedonia, como las iglesias de Acaya, ¿verdad? Y él sabe perfectamente que tienen un amor genuino hacia nuestro Dios, de ahí la ofrenda que están haciendo, pero lo único que están tratando de hacer Pablo y sus colaboradores es mostrarles que ellos mismos, los mismos corintios, pues necesitan dar testimonio a los cristianos de Judea, ¿verdad? A los cristianos de Jerusalén, quienes pensaban que la fe de los corintios, pues como eran gentiles, ellos, pues que no era una fe precisamente auténtica por ser gentiles y por todos los problemas que habían llegado a tener internamente dentro de la misma iglesia, ya que en el capítulo 5, como hemos mencionado en otras ocasiones, pues hubo el problema de aquel fornicario, ¿verdad? Y esto como que manchaba el testimonio de los mismos cristianos, manchaba a toda la iglesia, porque cuando se escucha un problema de este tipo se hace chisme,
Y entonces dicen, no, pues estos no son del todo auténticos porque toleran el pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí, en algún sentido, el apóstol Pablo les dice, pues muestren una prueba de su auténtica fe a los hermanos de Jerusalén. Y entonces, pues lógico que ellos tenían que autentificar su fe ante los cristianos de Jerusalén. Y la acción de mandar una ofrenda, pues era lo mejor que en ese momento tenían a la mano para mostrar que eran unos genuinos y auténticos creyentes en Jesucristo. Y esto es muy cierto. ¿Por qué? Porque podemos hablar muy bien, en este caso el apóstol Pablo, a los de Jerusalén de los de Corinto. Pero si no hay acciones genuinas de los de Corinto hasta los de Jerusalén, bueno, pues solo quedará como palabra. Si nosotros mismos pudiéramos hacer lo mismo, podemos hablar muy bien a un tercero de alguien conocido, ¿verdad? Pero si solamente sabemos de él, pero no le conocemos, pues se quedan las cosas de forma superficial. Así que las acciones van a decir mucho más que 1000 palabras en todo caso. La segunda parte del verso 13 dice, por la obediencia que profesáis al Evangelio, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Aquí vemos un segundo punto, mis queridos hermanos, que la gracia es manifestada al ofrendar. Entre todos los creyentes de la iglesia madre de Jerusalén, habían algunos que apoyaban fielmente a Pablo y a sus colaboradores y a los creyentes gentiles, pero también habían otros que no creían en los resultados del trabajo misionero de Pablo y sobre todo en los gentiles y más aún en los corintios. ¿Por qué? Por todos los problemas que se habían suscitado y que ellos se enteraban. ¿Y cómo se enteraban? Vayan ustedes al capítulo número 21 del libro de los Hechos, en donde menciona aquí cuando fueron tanto Pablo y Bernabé al concilio de Jerusalén, y vemos en el capítulo número 21 cómo es que el apóstol Pablo llega directamente con los hermanos ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y dice ahí en el verso, desde el verso 18, al día siguiente, ya estando en Jerusalén, dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Ancianos de dónde? Bueno, los ancianos de la iglesia de Jerusalén. De ahí lo importante que debe de haber siempre un consejo de ancianos dentro de una iglesia, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hermanos que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que estos se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informe acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Verdad? Dice ahí, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados, de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces podemos ver aquí que lo único que quería el apóstol Pablo es que los mismos corintios supieran que las iglesias de Judea estarían alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios cuando supieran que ellos mismos, los corintios, profesaban una fe auténtica. Así que la ofrenda era un motivo suficiente para que ellos volvieran a creer o que tuvieran credibilidad los mismos corintios ante los de Jerusalén. Así que la misma colecta
y su obediencia a Dios eran el motivo suficiente para que volviera esta credibilidad, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros, mis queridos hermanos? Bueno, pues nuestras acciones, ¿verdad? Son las que hablan mucho más fuerte que nuestras propias palabras y de quienes en un momento dado somos delante de Dios y también somos delante de los demás. Así que los pequeños detalles, las conductas, por insignificante que pudieran ser, bueno, pueden hacer cambios sustanciales para que la gente pueda reconocer que somos verdaderos y auténticos creyentes y fieles seguidores de la persona de Jesucristo. Y el ejemplo aquí lo tenemos con los de Acaya, ¿verdad? Y con los de Macedonia, que ellos insistieron y querían ofrendar, ya que como hemos dicho con antelación en otras sesiones, es que ellos ya estaban preparados desde un año antes. Entonces, el único motivo de toda esta situación era darle gloria a nuestro Dios con esta misma experiencia. ¿Cuál? La de poder ofrendar por aquellos que ni siquiera habían visto, pero solamente sabían de ellos. Ahora, el verso número 14, mis queridos hermanos, menciona: asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Aquí vemos un tercer punto que el apóstol Pablo pues señala, ¿verdad? Que la gracia de Dios también es manifestada por la oración. ¿Por qué razón lo decimos esto? Porque Pablo sabía que la iglesia de Jerusalén, y especialmente dentro de esta iglesia, Santiago, y todos los ancianos, bueno, lo respaldaban con sus oraciones, pero no solamente a él, sino que también oraban fervientemente por las congregaciones de Corinto, ¿verdad? Y con esta misma confianza, Pablo escribe a la iglesia de Corinto diciendo que los santos de Jerusalén expresaban unidad en Jesucristo y por ellos, pues al orar por las necesidades espirituales, esto edificaba su propio corazón. Entonces, para ser muy precisos, podemos decir que todos los creyentes debemos interceder fervientemente unos por los otros. Y eso es lo que estaban haciendo los de Jerusalén por los de Corinto y los de Acaya, ¿verdad? Por los de Jerusalén. Y asimismo todos están orando unos por otros. ¿Para qué? Para ser edificados, para ser también bendecidos, para ser motivados a seguir en el mismo camino. Y esto ayudaba a que pudiéramos tener un vínculo, y ellos lo tenían, un vínculo de compañerismo que tenemos en común todos los creyentes por la fe en la persona de Jesucristo. Así que los miembros de la iglesia de Jerusalén, bueno, pues expresaron a Dios su sincero aprecio por los creyentes de Corintio, no solamente por la ofrenda, sino porque estaban mostrando un genuino y auténtico amor a Dios y lo expresaban con la ofrenda que estaban dando. Y esto haría que fueran edificados a través de su fe. Miren cómo menciona ahí también en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 15, Romanos, en el capítulo número 15, versos 26 y 20, desde el 25, dice ahí: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Vean ustedes cómo es que hay algo conjunto en esto. Hay un vínculo de amor y de fe entre todos los creyentes. Y es algo que nosotros debemos apreciar y darle valor cuando nosotros mismos amamos a otras personas y otras personas también nos aman a nosotros, mostrando su dedicación, su amor, y a veces hasta se desprenden por quererte ayudar o querernos ayudarnos. Ahora, ¿por qué los creyentes de Jerusalén oran tan fervientemente por los corintios? Bueno, pues Pablo va a responder en este mismo verso 14, ¿verdad? Por la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ya dijimos, ¿verdad? Que
esta gracia, bueno, era sobreabundante, o sea, no la pudiéramos magnificar, mucho menos cuantificar, porque es inexplicable todo el amor de Dios y la gracia que tiene para con nosotros. Así que a lo largo de los capítulos 8 y 9, el apóstol ha estado escribiendo respecto a esta colecta, que a medida que pasa el tiempo, bueno, pues él habla respecto a este favor, estas obras, esta misericordia o este regalo directamente de parte del Señor, que Dios mismo está dispensando la gracia de él, ¿verdad? A través de la persona de Jesucristo en numerosas personas, y a lo largo de los siglos lo ha hecho. A todos y cada uno de aquellos que somos creyentes es porque Dios nos ha ayudado y ha dispensado la condición pecaminosa, pecadora que teníamos, que estábamos indebidos e indignos a poder recibir su amor, ¿verdad? Él dispensa todos nuestros delitos y pecados, los hace a un lado por no haber podido cumplir la ley y no haber cumplido sus mandamientos. Él dispensa nuestra condición pecadora a través de la persona de Jesucristo, para que hoy, a través de su gracia, seamos alcanzados en su amor y también seamos perdonados de nuestros pecados y alcancemos la vida eterna. Ahora, vamos a hacer una pregunta también, ¿verdad? ¿Habrían podido predecir la iglesia de Jerusalén del primer siglo que la iglesia gentil, predominantemente por gente que no conocía del Señor, como este caso de los corintios, que voluntariamente iban a reunir un donativo para los pobres de Jerusalén? Pues difícilmente lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque si bien los judíos acomodados de la dispersación, ¿verdad? Que andaban en otros lugares, enviaban ayuda a sus propios parientes y amigos en Judea, pues nunca hubieran recibido una colecta. ¿Por qué? Sencillamente porque a los griegos los consideraban como bárbaros, y los judíos, los mismos cristianos de Jerusalén, consideraban que la ofrenda debía de ser santa, que debía de ser voluntaria y que la deberían entregar a aquellos santos, porque no querían recibir un dinero que estuviera manchado de pecado. Entonces pudiéramos ver claramente que nadie hubiera enviado un donativo, en el caso de los griegos, ¿verdad?, que eran considerados como paganos o como bárbaros, para los de Jerusalén, y entonces, considerando esto, los de Jerusalén dijeran que la ofrenda era de dudosa procedencia y nunca lo hubieran aceptado. Pero ahora los creyentes gentiles demostraban su amorosa preocupación, ¿verdad?, por los mismos creyentes de Jerusalén, en otro país, en otra ciudad. Y esta es la gracia de Dios trabajando en los corazones, tanto en los donantes como en los beneficiarios de esta ofrenda, para unirlos en el mismo amor, en el mismo cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. El último punto, mis queridos hermanos, en el verso número 15, dice: gracias a Dios por su don inefable. Así que también podemos ver que el apóstol Pablo aquí está intuyendo que la gracia es manifestado por su amor incomparable. ¿Qué está tratando de decir o de comunicar el apóstol Pablo en este último verso? Aquí se presenta una doxología, que no es otra cosa más que la exaltación a las propiedades y los atributos divinos de nuestro Dios, como una conclusión a la incomparable gracia de Dios, y quien debe recibir todo el tributo que merece, debido a la provisión que hizo a través de la colecta, como por aquellos que quisieron dar, como aquellos que también la recibieron. Entonces, se puede decir que todo esto trajo una bendición tanto para unos como para otros, y en sí, en toda la iglesia fue edificada. Ahora, Pablo aquí destaca el don de Dios. ¿Cuál? De su don inefable, que consistía. ¿Cuál es este don inefable de parte del Señor dada a la iglesia o dada al mundo? Bueno, consistió, ¿verdad?, en el nacimiento, en el ministerio, en el sufrimiento, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión y en el regreso de su Hijo amado Jesucristo, que ha muerto por nosotros, derramado su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados
y también llevarnos algún día directamente a su presencia. Así que para Pablo el pensamiento de Dios entregando a su Hijo en sacrificio a la humanidad es algo asombroso, es algo inexplicable, ya que podemos ver los resultados en la fe de mi Señor Jesucristo, cómo es que tanto judíos como gentiles logran en Jesucristo que se derrumban barreras raciales, culturas, se derrumban los idiomas para vincular y dar una unidad a la iglesia cristiana en todo el mundo. Actualmente, mis queridos hermanos y hermanas, la iglesia de Jesucristo se expande por toda la tierra. En cualquier lugar se reúnen los cristianos para adorar al Señor. Los creyentes se reúnen a veces en grandes escenarios, como en estadios, ¿verdad? Como en templos, como en iglesias, como en capillas, como en casas, en distintos lugares, en distintos edificios, inclusive en el bosque, al aire libre, en cuevas, en lugares escondidos, por medio de la radio o por la televisión, en páginas impresas. O sea, es impresionante cómo es que el Señor sigue sobreabundando y sigue ayudando al que el mismo evangelio se extienda y que la gente siga llegando a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que el evangelio marcha a paso firme en todo el mundo, logrando el propósito eterno de Dios, para lo cual fue dispuesto y diseñado por Él mismo, como dice claramente Isaías 55, y les invito a que vayamos ahí. Ya por último, ¿verdad? En Isaías 55, verso número 11, y dice ahí la escritura, Isaías 55, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y esto habla de la soberanía absoluta y total de nuestro Dios, que hasta el día de hoy sigue ministrando a nuestros corazones. Nuestra conclusión a la cual tenemos que llegar, mis queridos hermanos, es que el desarrollo y el progreso de la iglesia lo podemos ver de forma indescriptible, como es que el don de Dios no es otro más que mostrar a su Hijo Jesucristo como Salvador a aquellas personas que han sido escogidas para salvación. Y Pablo vio este avance en el reino del Señor, ¿verdad? Desde Jerusalén hasta Roma y en distintas partes del Imperio Romano. Y en nuestro tiempo, bueno, somos testigos de su crecimiento, de su poder, de su influencia mundial. Cómo es que la iglesia, cómo es que mi Señor sigue ministrando y transformando a muchas personas a lo largo de todo el mundo. Y no importa la edad, no importa el lugar, no importa el idioma, no importa la cultura, no importa el color de la piel, solamente importa mostrar el amor de Dios para aquellos que sinceramente, ¿sí?, desean en su corazón conocer al Salvador de este mundo y de todo el universo. Así que el apóstol Pablo daba gracias a Dios por este don inefable de la salvación de Cristo, y nosotros también tenemos que expresar nuestra gratitud a Dios por la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque nunca podremos medir, ¿verdad?, la profundidad del amor de Dios hacia nosotros mismos, el valor infinito de nuestra propia salvación y el don de la vida eterna. Y por ello es que sin duda el regalo de Dios para toda la humanidad ha sido su gracia, que es indescriptible, pero es un amor sobrenatural que satura, que conquista el amor del creyente, el corazón de aquellos que tienen necesidad, que tienen un apuro, pero sobre todo ese amor llega al corazón tan profundo que la persona se enamora al grado de querer dar su vida, su tiempo y todo lo que hace para gloria del nombre de mi Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que nos siga edificando a través de nuestros estudios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, porque, Padre, podemos darte gloria por todas las acciones que tú haces para nuestras vidas y cómo es que la gracia es incomparable, Señor Dios. Cómo es que tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros, y le damos gran valor a las acciones que tú has tenido para que nosotros pudiéramos llegar a tus pies. Rogamos para que tú nos bendigas,
para que tú nos guardes, para que nos ayudes, para que nos sigas ministrando a través de tu palabra y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor, y que siga creciendo y engrandeciéndose el reino de Dios en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios les guarde.